Bursitis del tendón de Aquiles. La bursitis del tendón de Aquiles es una enfermedad inflamatoria no degenerativa y dolorosa que surge a nivel de los talones del pie. Se produce cuando algunas de las bursas retrocalcánea o calcánea subcutánea están expuestas a presión, infección u otros factores patológicos por tiempo prolongado. Hay que tener presente que estas bolsas aplanadas contienen fluido sinovial con el objetivo de minimizar la fricción por movimiento que se produce en el talón. La anomalía presentada en estos sacos, ubicados entre el hueso calcáneo y el tendón de Aquiles, provoca hinchazón, pérdida de movilidad y enrojecimiento en la zona. La bursitis se puede tratar con terapias convencionales y, en casos más graves, con una intervención quirúrgica. ¿Cuáles son las causas y factores de riesgo de la bursitis del talón del pie? Las personas de edad avanzada son más propensas a sufrir de bursitis calcáneo subcutánea, debido a la deformación que se producen en los huesos, pero es importante aclarar que este no es el único factor de riesgo que puede provocar la enfermedad inflamatoria. Veamos a continuación una lista con otras causas recurrentes de la bursitis del talón de Aquiles. Calzado muy ajustado. Los zapatos con el talón en altura ejercen un impacto continuo sobre la articulación del tobillo al moverse. Dicha presión constante irrita las bursas, provocando una acumulación de líquido sinovial, la cual genera la aparición de la bursitis. Actividades de alto impacto. Actividades como caminar, brincar, correr o trotar son normales. Sin embargo, si se realizan en exceso, la bolsa estará expuesta a más estímulo del que puede soportar, provocando que la lubricación sea más necesaria para que los huesos no se toquen. Esto aumenta el fluido sinovial. Traumatismos. Recibir golpes en la parte superior del talón puede causar una anomalía inflamatoria en la bolsa serosa. No solo se hinchan, sino que en ocasiones aparecen edemas por la retención de sangre de los hematomas. Sobrecargas. Cuando se lleva a cabo por mucho tiempo movimientos en la zona articulatoria del talón con sobrepeso, ya sea corporal o por alzar elementos pesados, se somete a la articulación a más presión de la normal, por lo que pueden hincharse las bursas. Artritis reumatoide inflamatoria. Esta enfermedad perjudica las articulaciones en los tejidos, por lo que las bolsas sinoviales no están exentas de su daño. De hecho, la artritis es potencialmente más perjudicial en las áreas pequeñas de las extremidades. Existen diferentes razones para afirmar esto, pero lo más común es la mala formación de huesos que provoca la artritis, generando así que la apertura de los sacos sinoviales sea menor. Enfermedad de la gota. La gota, con sus depósitos de ácido úrico en el cuerpo de las articulaciones, también incide en la inflamación de los sacos sinoviales. Cuando ocurren estas concentraciones cristalinas, los tejidos y las bursas se hinchan, provocando dolor. No dudes en visitar feelrecovery.com, donde podrás encontrar los mejores productos para la prevención y recuperación de lesiones, mejorar tu rendimiento deportivo y calidad de vida. Ya sabes, sin dolor, la vida es mucho mejor.